Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a revisar el capítulo de inductores. En la mayoría de los sistemas eléctricos y electrónicos que se utilizan en la actualidad aparecen tres componentes básicos. Ya vimos dos de ellos, el resistor y el capacitor. Y nos falta uno que es el inductor, el cual se examinará en detalle en este capítulo. En muchos aspectos, el inductor es el dual del capacitor, es decir, el voltaje de uno es aplicable a la corriente del otro y viceversa. De hecho, en cuanto al capacitor, algunas secciones van a la par con las del capítulo 5, pues al igual que el capacitor, el inductor exhibe sus verdaderas características solo cuando el voltaje y la corriente cambian en la red. Como ya vimos anteriormente, pues el capacitor reacciona a los cambios de voltaje y cambios de corriente, pero principalmente a los cambios de voltaje. Y aquí vamos a ver que el inductor cambia principalmente a los cambios en la corriente. Bueno, campo magnético. Dice, el magnetismo se desempeña, eh, el magnetismo desempeña una parte integral en casi todo dispositivo eléctrico de hoy. La investigación o lugar. Perdón. El magnetismo desempeña una parte integral en casi todo dispositivo eléctrico de uso hoy en día en la industria, en la investigación, en el hogar. Los generadores, los motores eléctricos, transformadores, interruptores, televisiones, computadoras, grabadores de cinta, teléfonos, emplean efectos magnéticos para realizar varias tareas importantes. La brújula, utilizada por los marineros chinos al principio del siglo II, depende de un imán permanente para indicar la dirección. Un imán permanente está hecho de un material como acero o hierro que permanece magnetizado por mucho tiempo sin requerir una fuente de energía externa. En 1820 el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que la aguja de una brújula se desvía si se acerca a un conductor que lleva corriente. Esta fue la primera demostración de que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. En ese mismo año el físico francés André-Marie Ampère realizó experimentos en esta área y desarrolló lo que actualmente se conoce como la ley circuital de Ampère. En los años siguientes, otros como Michael Faraday, Carl Friedrich Gauss y James Clerk Maxwell continuaron experimentando en esta área y desarrollaron muchos de los conceptos básicos del electromagnetismo, es decir, los efectos magnéticos introducidos por el flujo de carga y corriente. En la región alrededor de un imán permanente existe un campo magnético, el cual puede ser representado por líneas de flujo magnético parecidas a las líneas de flujo eléctrico. Sin embargo, las líneas de flujo magnético no tienen puntos de origen o terminación como las líneas de flujo eléctrico, sino que existen lazos continuos como los que se muestran en esta figura. Aquí aparecen así lazos continuos, como se ve aquí, como se muestra aquí. Voy a darle cliccitos aquí para que se puedan ver porque no tengo aquí mouse. En el campo eléctrico nosotros veíamos que las líneas de campo salían de la carga positiva y se dirigían o siempre buscaban una carga negativa. La diferencia entre el campo magnético y el campo eléctrico es que en el campo magnético nosotros no podemos tener monopolos, es decir, no podemos tener el sur aislado o el norte aislado. El norte emite líneas de flujo magnético y van a, a buscar un polo sur. Bueno, las líneas de flujo magnético irradian el polo norte y irradian del polo norte al polo sur y regresan al polo norte a través de la barra magnética, de la barra metálica. Observe la separación igual en las líneas de flujo dentro del núcleo y la distribución simétrica fuera del material magnético. Estas son propiedades adicionales de las líneas de flujo magnético en materiales homogéneos, es decir, materiales de estructura y de composición uniformes. También es importante darse cuenta que la línea de flujo magnético continua se esforzará por ocupar un área lo más pequeña posible. Esto origina líneas de flujo magnético de longitud mínima entre los polos distintos, como se muestra en la figura 6.2. Entonces nosotros aquí vemos que aquí se trata de hacer lo menos desvío que se pueda, lo más derecho que se pueda, y estas tratan de irse así pegaditas al magneto, al metálico, y de aquí se regresan al polo norte. Y cuando nosotros tenemos estos imanes así, de polos iguales, pues vemos cómo se deflectan estas líneas para siempre buscar del polo norte hacia el polo sur.
Si los polos opuestos de dos imanes permanentes se acercan entre sí, los imanes se atraen y la distribución del flujo es como se muestra en la figura 6.2. Si los polos iguales se acercan a los imanes, se repelen y la distribución de flujo es como se muestra en la figura 6.3. En estas dos, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Si un material no magnético como el vidrio o el cobre se coloca en las trayectorias del flujo en torno a un imán permanente, ocurre un cambio casi imperceptible en la distribución del flujo. Sin embargo, si un material magnético como el hierro dulce se coloca en la trayectoria de líneas de flujo, las líneas de flujo pasan a través del hierro dulce en lugar del aire circundante, porque las líneas de flujo pasan con mayor facilidad por materiales magnéticos que a través del aire. Es como los electrones que tratan de buscar materiales conductores y no materiales dieléctricos. Este principio se utiliza para proteger elementos e instrumentos eléctricos sensibles que puedan ser afectados por campos magnéticos parásitos. Por eso muchos cables traen imán ahí para que pase por ahí el campo magnético. Entonces, si tenemos nosotros un imán como este que estamos viendo aquí, a ver, ¿podré conectar el mouse a la tablet? No sé. Voy a intentarlo. Bueno, ahorita. Perdón, me fui. Y aquí tenemos, por ejemplo, un hierro dulce que está encerrado a un instrumento sensible y todo el campo magnético que pasa por aquí se va por el hierro dulce y ese campo magnético no afecta a un instrumento sensible. Alrededor de todo hilo conductor que conduce una corriente eléctrica se encuentra un campo magnético, representado por líneas de flujo de campo magnético. La dirección de las líneas de flujo magnético pueden hallarse simplemente colocando el dedo pulgar de la mano derecha en dirección del flujo de corriente convencional. Vamos a hacerlo de esta manera. En un conductor, cuando tenemos corriente eléctrica, se forman líneas de campo magnético alrededor del conductor, de esta manera, circundante. Y podemos saber cuál es la dirección de esas flechas si nosotros ponemos el conductor, el flujo de corriente apuntando el pulgar y nuestros dedos circundando el material o el conductor. Es como se conforma la corriente eléctrica. En este caso son de dos maneras. En un conductor, la corriente, si se dirige por ejemplo de aquí hacia la izquierda, las líneas siguen la dirección así en sentido horario. Y si nosotros envolvemos un imán con un conductor eléctrico, el flujo de campo magnético tendrá la dirección del pulgar y las líneas de corriente tendrán los dedos, la dirección de nuestros dedos. Bueno, si el conductor está enrollado en forma de una bobina de una sola vuelta, el flujo resultante fluye en dirección común por el centro de la bobina. Una bobina de más de una vuelta produce un campo magnético que existe en una trayectoria continua a través y alrededor de la bobina. La distribución del flujo de la bobina es muy parecida a la del imán permanente. Las líneas de flujo que salen de la bobina por el lado izquierdo y entran por el derecho simulan un polo norte y un polo sur respectivamente. La diferencia principal entre las dos distribuciones de flujo es que las líneas de flujo están más concentradas en el imán permanente que en la bobina. Además, como la fuerza del campo magnético está determinada por la densidad de líneas de flujo, la bobina tiene una fuerza de campo más débil, la cual puede incrementarse colocando ciertos materiales como el hierro, acero o cobalto dentro de la bobina para aumentar la densidad de su flujo en su interior. Bueno, déjenme explico esto un poquito mejor aquí voy a explicarlo aquí voy a usar el whiteboard. Lo que está diciendo el texto, vamos a abrir aquí una nueva pizarra, aquí. Vamos a abrir una nueva pizarra aquí, listo. Deje nada más cambio el fondo. Listo. Ahora sí, si nosotros tenemos un conductor eléctrico, voy a darle nada más una vuelta así. Bueno, primero así, un conductor. Un conductor de esta forma, si la corriente eléctrica va en este sentido, se generan un flujo de campo magnético alrededor del conductor.
algo más o menos así. Un campo magnético alrededor del conductor. Cuando nosotros enrollamos el conductor, ocurre un fenómeno chistoso. Que al momento aquí está encerrado, aquí está encerrado, aquí está encerrado, aquí está encerrado, está encerrado, está encerrado. Ocurre un fenómeno interesante. Al momento de nosotros darle la vuelta, se produce un campo magnético en esa dirección, provocando que ahora las líneas de campo magnético actúen así, como si fueran un pequeño imán, con este su norte y este su sur, y aquí la dirección de la corriente eléctrica circundando de esta manera. Entonces, si nosotros aquí en un conductor eléctrico, voy a ponerlo, ponemos un material, por ejemplo, hierro dulce, cobalto o cualquier otro material que sea un mejor conductor de campo magnético. Enrollamos el conductor alrededor de ese material. Lo que estaríamos observando sería lo siguiente. Aquí tenemos el campo eléctrico, más bien la corriente eléctrica circundando o circulando por el cable conductor. De preferencia un cable conductor aislado para que no toque el metal. Entonces aquí ya toda la concentración de flujo magnético se encuentra aquí. Y entonces ahora sí, esto ya se convierte más en un imán, porque ya todo el flujo del campo, todas las líneas de campo magnético las vamos a estar viendo nosotros ahora aparecer aquí, exactamente como lo haría un imán permanente. La única diferencia es que ahora este es un imán artificial y como funciona con electricidad, a este se le llama electroimán y está compuesto por un alambre enrollado. Vamos a ver aquí, acá. Vamos aquí. Bueno, entonces, eso es lo que intentaba decir ahí, en esa parte. Y vamos a continuar acá. Es en el sistema de unidades, SI, el flujo magnético se mide en Webers, por el apellido de Wilhelm Eduard Weber. El símbolo que se aplica es la letra griega Phi mayúscula. El número de líneas de flujo por área unitaria se llama densidad de flujo y se indica con la letra B mayúscula y se mide en teslas. Entonces, el campo magnético, tenemos nosotros flujo de campo magnético, que eso se mide en Webers, y la densidad de flujo magnético se mide en teslas. Tenemos nosotros que B, que es la densidad de flujo magnético, es flujo magnético sobre superficie, y eso está medido en teslas, donde el flujo magnético son los Webers y el área son los metros cuadrados. Entonces un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Dice la fórmula en palabras, que si un Weber de flujo magnético pasa por un área de un metro cuadrado, la densidad de flujo es de un Tesla. En el sistema CGS, el flujo magnético se mide en Maxwells y la densidad de flujo en Gauss. En el sistema inglés, el flujo magnético se mide en líneas de densidad de flujo en líneas por pulgada cuadrada. La relación entre dichos sistemas se define en el apéndice E. Entonces, aquí tenemos la densidad de flujo de un electroimán está directamente relacionado con el número de vueltas y de la corriente a través de la bobina. El producto de las dos cantidades se llama fuerza magnetomotriz y se mide en amper vueltas, como se define a continuación. Entonces tenemos la fuerza magnetomotriz, que es esa letra como F estilizada, y tenemos aquí el número de vueltas por la corriente a través de la bobina, y eso es la fuerza magnetomotriz. En otras palabras, si se incrementa el número de vueltas alrededor del núcleo y o la corriente a través de la bobina, la fuerza del campo magnético también se incrementa. En muchas maneras, la fuerza magnetomotriz en circuitos magnéticos es semejante al voltaje aplicado en un circuito eléctrico. Al aumentar cualquiera de los dos, se aumenta el efecto deseado, el flujo magnético en circuitos magnéticos y la corriente en circuitos eléctricos. En el sistema CGS, la fuerza magnetomotriz se mide en Hilberts,
tanto que el sistema inglés se mide en ampere vueltas. Otro factor que afecta a la fuerza del campo magnético es el tipo de núcleo. Utilizado. Se dice que los materiales en los cuales es fácil establecer las líneas de flujo magnético son magnéticos y que tienen alta permeabilidad. De nueva cuenta, observe la semejanza con la palabra permitir, que se emplea para describir la permitividad de los dieléctricos de los capacitores. Es decir, un material dieléctrico tiene una cierta permitividad, es decir, qué tanto permite que pasen electrones a través de él. Y aquí los materiales con alta permeabilidad, es decir, cuánto permiten el flujo de campos magnéticos a través de ellos. La permeabilidad, representada por la letra griega μ, de un material mide la facilidad con la que pueden establecerse líneas de flujo magnético en el material. Así como existe un valor específico para la permitividad del aire, también existe un número específico asociado con la permeabilidad del aire. En este caso, la permeabilidad del aire sería 4pi por 10 a la menos 7 Weber por área por metro. En rigor, la permeabilidad de todos los materiales no magnéticos como el cobre, el aluminio, la madera, el vidrio, el aire, es la misma del espacio libre, y se dice que esos son diamagnéticos, recordando que di era como no permitir o aislante, como los materiales dieléctricos que no permiten el paso de corriente eléctrica. Aquellos materiales que tienen permeabilidades un poco menores que la del espacio libre y aquellos que cuentan con permeabilidades algo mayores que la del espacio libre son paramagnéticos. Los materiales magnéticos como el hierro, el níquel, los cobaltos y las aleaciones de estos metales, tienen permeabilidades de cientos e incluso miles de veces la del espacio libre, de modo que esos materiales cuyas permeabilidades son muy altas se les conoce como ferromagnéticos. Entonces hay materiales diamagnéticos y materiales ferromagnéticos. Y tenemos nosotros una permeabilidad relativa, la permeabilidad del material menos la permeabilidad del aire, y eso se lo dividido entre la permeabilidad del aire, y ahí tenemos nosotros la permeabilidad relativa. Pero bueno, vamos a irnos más adelante para saltarnos esto. Estos son de circuitos magnéticos, y ustedes ya en sus clases de electromagnetismo vieron esto de manera más apropiada. Aquí vamos a concentrarnos en la inductancia. En la sección anterior aprendimos que el envío de una corriente a través de una bobina de alambre con o sin núcleo establece un campo magnético por alrededor de la unidad. Este componente de construcción un tanto simple se llama inductor, es decir, esto de aquí, una bobina enrollada con n vueltas y una corriente a través del conductor aislado, obviamente, tiene que estar aislado para que, si no está aislado, pues la corriente pasa derecho, no da vueltas. Por eso tiene que ser un conductor aislado. Y podemos tener núcleo o no, pero lo que sí es que debemos de tener una sección de área en esa parte con o sin núcleo. Entonces ese componente se llama inductor. Este sería un inductor. También se le conoce como bobina. Su nivel de inductancia determina la fuerza del campo magnético alrededor de la bobina debido a una corriente aplicada. Cuanto más alto sea el nivel de inductancia, más grande será la fuerza del campo magnético. En suma, los inductores están diseñados para establecer un campo magnético que enlaza la unidad, mientras que los capacitores están diseñados para establecer un fuerte campo eléctrico entre las placas. Entonces, regresando, los inductores establecen un fuerte campo magnético y los capacitores establecen un fuerte campo eléctrico. Entonces, los inductores nos van a apoyar con campo eléctrico en un circuito y los capacitores con un campo eléctrico. La inductancia se mide en henrys por el físico estadounidense Joseph Henry. Sin embargo, al igual que Farad, es una unidad demasiado grande para gran parte de las aplicaciones en circuitos. La mayoría de los inductores operan en el intervalo de los milihenrys o microhenrys, mH o μh. En el capítulo 5, un farad se definía como un nivel de capacitancia que producía un coulomb de carga a través de las placas con una aplicación de 1 volt. Y un henry es el nivel de inductancia que establecerá un voltaje de 1 volt a través de una bobina debido a un cambio de la corriente de 1 ampere que fluye por la bobina. Entonces tenemos nosotros relacionados henrys, la inductancia, voltaje y
corriente. Bueno, la construcción de un conductor lo vamos a ver así de manera muy rápida. Tenemos nosotros que la inductancia está en relación a todos estos factores. Tenemos a μ, que es la permeabilidad, que es Weber sobre ampere por metro, digo Weber sobre área por metro, o no, sí, Weber por amperes por metro, y tenemos N, que es el número de vueltas, tenemos el área, que es metro cuadrado, la longitud del inductor, que en metros, y la L, que son la L mayúscula, que son los henrys. Entonces la permeabilidad sí es Weber sobre ampere por metro. Dice, en primer lugar, observe cómo el número de vueltas está elevado al cuadrado en la ecuación. Este es un factor importante. Sin embargo, también tenga en cuenta que cuanto más vueltas haya, más grande es la unidad. Es decir, pues tenemos mayor longitud. Entonces aquí tenemos nosotros una relación de que entre más vueltas es más grande la inductancia, pero entre más grande el inductor también se reduce la inductancia. Dice, como los niveles altos de permeabilidad producen niveles altos de flujo magnético, la permeabilidad debe aparecer en el numerador de la ecuación. Si se incrementa el área del núcleo o se reduce la longitud, también se eleva el nivel de la inductancia. Sustituyendo μ por μr μ0 en lugar de permeabilidad, se obtiene la siguiente ecuación, la cual es muy similar a la ecuación de la capacitancia de un capacitor. Tenemos la inductancia igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire por n elevado al cuadrado por el área entre la longitud del inductor. Simplificando esto nos queda que la inductancia es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por la, esta es porque es la permeabilidad del aire, esta es la permeabilidad de relativa, n cuadrado, el número de vueltas al cuadrado, por la sección del área, o más bien por el área de la sección y dividido entre la longitud del inductor. Y tenemos la siguiente ecuación útil, que tenemos ya la inductancia es igual a la permeabilidad relativa por la inductancia aparente, que esto es muy parecido a lo que nosotros vimos con el capacitor. Entonces la inductancia de un inductor con núcleo ferromagnético es μr por la inductancia obtenida con un núcleo de aire. Es decir, si nosotros tenemos la inductancia con un núcleo de aire y queremos la nueva inductancia, pues nada más multiplicamos la inductancia obtenida con núcleo de aire por la permeabilidad relativa del nuevo material que contenga el núcleo, como lo hicimos con los capacitores. Calculamos la capacitancia del aire y luego cambiamos el dieléctrico, entonces la nueva capacitancia va a ser la capacitancia igual por la capacitancia con núcleo de aire con el nuevo dieléctrico. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos para calcular inductancias. Nosotros nos vamos a adelantar un poquito más para acá. Vamos a buscar una ecuación que nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, tipos de inductores, ahí están que son fijos o variables. Los inductores fijos pues nada más tienen dos terminales, los inductores variables tienen derivaciones, es decir, cortan en un número determinado de vueltas. Y los variables, pues tenemos una variación, generalmente con variación del núcleo, variación de la sección de área, como los capacitores variables, que tenemos nosotros variación de la sección de área y tenemos mayor o menor capacitancia. Aquí hay algunos tipos de inductores. Estos son de alambre grueso, pocas vueltas, alambre delgado con muchas vueltas. Aquí la sección de área es mayor, aquí la sección de área es menor, pero tiene muchas vueltas. Y alambre más grueso con L más larga. Entonces aquí vemos nosotros los diferentes inductores. Aquí tenemos otros inductores. Dentro de esos encapsulados tenemos alambres también embobinados y ahí están de diferentes mediciones. Vamos a ver, a buscar aquí una ecuación que ando buscando. Creo que no. Y nada más es para indicar. Medición y prueba de inductores, voltaje inducido. Aquí está la ley de Faraday. Esta ecuación hay que recordarla. Nos dice, esta ecuación de inducción de Faraday nos dice que nosotros podemos generar una fuerza electromotriz o un voltaje y ese voltaje es igual al número de vueltas por la variación de flujo magnético con respecto del tiempo. Hay que recordar esa ecuación. Y aquí la tenemos. Tenemos nosotros también
que la inductancia es igual al número de vueltas por la razón de cambio del flujo magnético con respecto al cambio en la corriente del inductor. También hay que recordar un poco esa ecuación. Y aquí tenemos esta ecuación que también vamos a utilizar. Esta tal vez sea la más interesante. Esta ecuación nos dice que esa fuerza electromotriz o el voltaje en un inductor va a ser igual a la inductancia que multiplica la variación de la corriente con respecto del tiempo del inductor. La variación de la corriente del inductor con respecto del tiempo. Esa ecuación hay que recordarla porque la vamos a emplear. Y ya visto de una forma más específica, pues el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto del tiempo. Entonces esta ecuación establece que a mayor inductancia y o cuanto más rápido cambia la corriente fluye por una bobina, mayor será el voltaje inducido a través de ella. Si la corriente que fluye por la bobina no cambia con el tiempo, el voltaje inducido a través de ella será cero. Es decir, si tenemos una inductancia, perdón, una corriente constante, no hay voltaje en el inductor. Pero si tenemos una corriente que varía con el tiempo, entonces vamos a tener un voltaje inducido en el inductor. Se comportaría como una fuente de voltaje. Bueno, vamos a dejar esto para el siguiente tema. Saludos.